con el excongresista César Combina sobre este tema. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Comentábamos un poco durante la nota que acabamos de pasar que la Agencia de Cooperación Internacional, APSI, que es la encargada de regular, administrar el funcionamiento de las ONGs en el Perú, existe hace más de 30 años, pero que existía, me decía usted, de una manera decorativa prácticamente. Sí, para que todos sepan más o menos en qué contexto estamos, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, es la responsable de coordinar los esfuerzos de cooperación internacional en nuestro país. El Estado no se mete a decirle a la ONG qué puede o qué no puede hacer, pero sí tenemos la posibilidad de coordinar los esfuerzos para ayudar y para resolver los problemas públicos, los problemas que las mismas ONGs detectan. Lamentablemente, desde hace más de 30 años, la APSI se ha convertido en una mesa de partes, no en una entidad con poder real. Las ONGs, como por ejemplo el caso de IDL, APRODE y varias ONGs, entre comillas, de derechos humanos, la han bypaseado por completo, porque no tenía ningún tipo de poder ni supervisor ni sancionador. Este reglamento, que se da de acuerdo a una ley aprobada por el Congreso, nos pone a niveles de estándares internacionales, es decir, nos equipara a Colombia, a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania y a la Unión Europea en lo que significa la transparencia de fondos. Esto no quiere decir que el Estado peruano se va a meter a decidir por las ONGs lo que pueden o no pueden hacer. No se va a meter, no se preocupe, señor Gorriti, nadie le va a decir cuánto tiene que ganar de sueldo o cuánto le tiene que pagar a su abogado. Lo que el Estado peruano quiere hacer es rendir cuentas de forma transparente sobre el dinero que entra al Perú, sobre lo que se hace y el beneficio para los peruanos. Vamos a ese punto. Dentro de este reglamento que ya ha sido publicado, hay actividades de fiscalización que ahora sí va a poder realizar la Agencia de Cooperación, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Por ejemplo, revisar, evaluar toda la documentación que contenga información relacionada a cada proyecto, programa o donaciones que reciba la ONG del exterior. Realizar entrevistas a los beneficiarios, ¿no? Muchas veces hay programas, proyectos que se desarrollan, ahora APSI va a poder ir hasta el lugar y verificar in situ si efectivamente se está llevando a cabo y de qué manera. Verificar la ejecución financiera, que creo que este punto también es importante, y también la verificación física de bienes, servicios, infraestructura que se adquiera en el marco de los programas. Esto es totalmente diferente a lo que se le permitía hacer a APSI, ¿no? Y ahora sí va a tener, digamos, una mayor capacidad de control y de poder realizar este tipo de actividades de fiscalización. Así es, por más de 30 años las ONGs han hecho con el dinero de la cooperación internacional lo que se le ha dado la gana. Y hay que tener en cuenta de que hay aquí dos espacios de control. El primero es el espacio de control de los aportantes, que son millones de personas naturales o jurídicas de países, sobre todo en desarrollo, sobre todo de países desarrollados, que deciden dar dinero para desarrollar proyectos en países en vías de desarrollo. Entonces, la Iglesia Católica, las empresas europeas, las empresas norteamericanas necesitan saber en qué se gastan sus recursos. Y por otro lado tenemos la otra contraparte, que son los beneficiarios. No es justo que personas malintencionadas utilicen a indígenas, utilicen a madres solteras, utilicen a pacientes con VIH o utilicen a el medio ambiente peruano para lucrar y para no beneficiarlos finalmente. En ese sentido, la APSI el día de hoy tiene mayor fortaleza para supervisar, para fiscalizar, y hay que decirlo con todas las letras, las ONGs han estado gastando ingentes cantidades de dinero, no solamente en el Perú, sino también en varios otros países, en sueldos dorados, en consultorías inexistentes, en compra de bienes e incluso en viajes de lujo. Lo que se está haciendo el día de hoy, y que se va a empezar a hacer con el APSI, es lograr una transparencia que no es persecución, lograr una democratización de lo que se está haciendo con los fondos y de esta forma que se pueda fortalecer a las buenas ONGs que están haciendo una buena labor, y obviamente los propios patrocinadores internacionales sancionarán a las que utilizan la plata para buenos sueldos, para hacer política, para desestabilizar un gobierno. Ahora bien, ¿cuánta plata tiene
hace una idea de cuánta plata reciben las ONGs, o por lo menos alguna de ellas anualmente? Porque en algunos casos hablamos de millones de soles. Sí, hablamos de cientos de millones de dólares en cooperación internacional anual. Se calcula que algunas ONGs, sobre todo las más importantes, estarían recibiendo aproximadamente entre 10 y 20 millones de dólares al año. Hay otras que son bastante conocidas, como por ejemplo Cáritas del Perú o Cáritas Internacional, que son entidades muchísimo más serias, que pueden incluso manejar más fondos, pero que tienen mucho más control. Las ONGs que el día de hoy se están preocupando por el reglamento y por la ley que ha aprobado el Congreso no son las grandes ONGs transparentes, las grandes ONGs que vemos que desarrollan proyectos en las regiones y en las provincias, sino qué casualidad que son las pequeñas ONGs que reciben altísimos montos para poquísima gente, bajo la excusa, por ejemplo, de defensa del medio ambiente, defensa de los derechos humanos o incluso temas de género. Este grupo minúsculo de las ONGs que se queja no es el sentir de la mayoría de ONGs, y creo que esta ley lo que va a traer es más fondos para las buenas ONGs, porque va a permitir que los patrocinadores internacionales, las ONGs mayores, las fundaciones internacionales confíen en las ONGs peruanas. Ahora, el razonamiento puede ser bastante elemental, es decir, si a uno como persona nos fiscaliza la SUNAT y tenemos encima también a veces a la Unidad de Investigación Financiera cuando uno hace de pronto algún movimiento importante en alguna entidad bancaria, entonces ¿por qué las ONGs tendrían que estar exentas de cualquier tipo de control, como con una especie de halo protector donde nadie podía entrar y ellas podían hacer lo que querían con el dinero? ¿Esa era la lógica? Así es. A partir del año 2000, ya con el gobierno de Valentín Paniagua, que es un gobierno claramente de izquierda y caviar, se genera un halo protector de las ONGs, especialmente las ONGs vinculadas, como digo, a los derechos humanos y, entre comillas, al fortalecimiento de la democracia. Estas ONGs lo que señalan para evitar ser controladas por los futuros gobiernos es que esto serviría para boicotear la democracia. Entonces, con la excusa de que no se podría tocar sus fondos, no se podría investigarlas, no se podría saber en qué se gastan sus fondos, ellas obtuvieron por parte de Diego García Sayán, por parte de Susana Villarán, por parte de Valentín Paniagua y luego por el gobierno de Alejandro Toledo, este halo protector. Pero es increíble, en este país se puede investigar los financiamientos privados de un partido político, se puede investigar los financiamientos privados de una empresa, se puede investigar los financiamientos públicos y donaciones públicas a una entidad como una municipalidad, pero ¿por qué no se puede transparentar los fondos de una ONG? Esta ley lo que hace es poner en igualdad de condiciones a todos, sobre la misma base de que quien comete un crimen debe ir preso, no importa si es el director de una ONG, un alcalde o un empresario. Permítame, tengo aquí el artículo 28 de este reglamento que ya ha sido publicado y dice, ¿no? La APSI evaluará la suscripción de convenios de colaboración con la SBS a fin de implementar mecanismos de colaboración con la Unidad de Investigación Financiera del Perú, la UIF, que incluyan el intercambio de información estratégica vinculada a cooperación técnica internacional, capacitación, asistencia técnica en prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo, alertas conjuntas y mecanismos de prevención sobre los citados delitos. Entonces, claro, también se habla de formar o de transparentar toda esta información a través de una plataforma digital para que todos tengamos acceso en línea, que sea interoperable, de acceso público, seguro, actualizado y en tiempo real sobre la plata que están recibiendo. Claro, vivimos en un país donde el narcotráfico, el lavado de activos son delitos que se cometen y que se cometen a vista y paciencia de las autoridades. Pensar que una ONG es algo así como un ser intocable, en donde no se podría lavar activos o donde no se podría cometer delitos, es o de ingenuos o de cómplices. Para mí esta ley nos pone, como digo, a estándares internacionales, y es importante la colaboración en conjunto de SUNAT, de la SBSS, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de otro tipo de estratégicos aliados para luchar contra el lavado de activos y para luchar también contra la evasión financiera. No es correcto, como digo, que las ONGs solamente por tener el rótulo de ONG sean intocables, puedan hacer lo que quieran e incluso cometan delitos a nivel nacional. No sabemos cuántos de estos dirigentes, de estos directivos, de estos consejos de gobierno de ONGs están
están vinculadas, por ejemplo, al lavado de activos de minería ilegal o de narcotráfico, que son gravísimos problemas en nuestro país. Pero además, algo que no sucede en ningún otro país del mundo, como lo conversábamos al inicio de esta entrevista. Y es tan importante este tipo de control, por ejemplo, sucedió en el año 2018 en Reino Unido, recordarás, esta ONG Oxfam, que también fue sujeta de control y de fiscalización. ¿Y qué fue lo que se descubrió? Que había un desvío de fondos que no estaba considerado para las labores que ellos habían declarado y además un presunto encubrimiento de ciertas actividades de parte de sus propios integrantes que tampoco era dable. Entonces, por eso es importante el control, ¿no? Así es, por eso es importante el control y quien nada debe, nada teme. El caso de Oxfam, como tú has señalado, mostraba gravísimos temas de corrupción interna, mostraba incluso promoción de ideologías de odio, promoción de ideologías alejadas de las ideas democráticas, y otro de los casos emblemáticos de los últimos meses ha sido el levantamiento de todo el secreto de USAID, de la cooperación internacional norteamericana hecha por el presidente Donald Trump y Marco Rubio. Este levantamiento ha confirmado corrupción masiva de funcionarios de cooperación internacional oficiales de Estados Unidos con distintas ONGs en todo el mundo. Ha confirmado el financiamiento de ideología de género, de ideología de extrema izquierda por parte de los contribuyentes norteamericanos. Y claro, lo que tenemos que hacer es una situación de control doble, desde los gobiernos extranjeros y también nosotros en el Perú dando el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. César Combina ha estado conversando con nosotros esta mañana. La cosa es bastante clara, ¿no? Y bueno, también se contempla la posibilidad de cancelar el registro de una ONG como sanción si es que se descubren algunos actos de corrupción que hemos detallado, por ejemplo, en esta entrevista.